Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga a todo el pueblo de Jesús, a todo el pueblo del Señor. Bueno, hermanos, estamos un día más en vivo. Estamos en vivo de aquí, de quien te habla, Montevideo, Uruguay, perteneciente a la Iglesia, Ministerio, Visión de Reino a las Naciones. Evangelista Luis Díaz. Nuestra iglesia está liderada por nuestros pastores Daniel Guadalupe y Giselle Sanguinetti. Bueno, hermanos, y ahora estamos con un nuevo programa desarrollando en la iglesia, apasionados por la verdad, apasionados por la verdad, por la verdad. ¿Qué es la verdad, hermanos? Es la verdad que Dios nos dejó plasmada en la Biblia, que Dios ha dejado en la Biblia plasmado para que nosotros podamos tener obediencia a Dios, para nosotros poder tener una vida en reverencia y en orden delante de Dios. Dios es orden, amigo, amiga. Dios es orden. Dios es orden. Dios constituyó el universo, creó la tierra, creó todo con un orden y en orden. Así que bueno, hermano, hoy estamos a los albores de un nuevo año. A los albores de un nuevo año. Estamos a minutos, a segundos de un nuevo año, de un 2021. Dejamos atrás prácticamente el 2020. Dejamos atrás prácticamente el 2020. ¿Y qué pasa, hermanos, con esto? ¿Qué pasa con esto? Tenemos que cada día que pasa, cada día que va avanzando, cada hora que va avanzando, tenemos que tratar de ser fidedignos a Dios. Tenemos que tratar de tener fidelidad por Jesús. ¿Tú entiendes? Y hoy está muy difícil el tema de seguir a Cristo, del Evangelio, de la palabra de Dios. Se ha tergiversado todo, se ha llamado un Evangelio timorato. ¿Por qué? Porque el Evangelio en sí mismo aburrido. El Evangelio de la Biblia. Y ahora voy a explicar esto. Ahora voy a explicar conforme a la Biblia. El Evangelio ha aburrido. La gente quiere ver, las personas quieren sentir, las personas quieren sentir cosas. La gente quiere que Dios las bendiga. La gente quiere qué sé yo, sentir cosas. Y el Evangelio no se trata de sentir. El Evangelio es palabra de Dios para vida, para el corazón, para el alma. Y Jesús nunca dijo que tenías que seguirlo. Dios nunca dijo que tenías que seguirle porque si sentís. No, porque si fuera por eso, ni los apóstoles lo hubieran seguido, ni los antiguos lo hubieran seguido, ni los profetas menores, ni los mayores lo hubieran seguido, ni Abraham hubiera creído, si hubiera sido por eso. ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes el benefactor de este tema? No es si veo, o si siento, o si Dios me da algo o no me lo da, o si Dios me hace el milagro o no me hace el milagro. ¿Tú entiendes? No se trata de eso. El Evangelio, hermano, Dios mandó que se lo obedeciera. Y Dios no cambia. Quiero decirte que el Dios que creó los cielos y la tierra es el mismo de hoy. Porque Él dice, yo no cambio. Soy el mismo por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Usted te está diciendo que Él no cambia. Dios no cambia. Amigo, amiga, hermano, hermana. Tú tienes que aprender, enseñarle a tu mente, enseñarle a tu corazón por medio de la Biblia que Dios es el mismo. Jesús es el mismo. Tú no puedes pensar que el Dios que creó el cielo y creó la tierra y las leyes y las normas, hoy es otro Dios. Porque cambió el tiempo, porque cambiaron los siglos. Tú piensas que es otro Dios, pero no es otro Dios, es el mismo. Tú entiendes, es el mismo Dios, el mismo Yahweh, el mismo Adonai. Tú entiendes, es el mismo, hermano. Entonces, nosotros tenemos que aprender por la Biblia que Dios no cambia. El Dios que creó los cielos, la tierra, los cosmos, los ángeles, los querubines, los serafines.
ese mismo Dios que te creó, me creó a mí y te creó a ti, es el mismo hoy. Y va a ser dentro de 1500 años, por los siglos de los siglos. No va a cambiar, porque dice que Él no cambia. Y yo le creo a la Biblia. Ahora hay que ver si tú le crees a la Biblia, como cristiano o como un intelectual que lees la Biblia, como una historia. Hermano, quiero traerte una reflexión bíblica en estas postrimerías al 2021, con todo esto de la pandemia, con todo esto que se habla. Es una turba, hermanos. Es una turba internet de cosas que se dicen, de cosas que se hablan, de cosas que se publican sobre la vacuna, sobre Rusia, sobre el Reino Unido, sobre la Unión Europea, sobre Argentina, sobre Brasil, sobre el Medio Oriente, hermanos, es una turba. Tenemos una cantidad de información que nos turba el alma. ¿Tú entiendes? Es una turba, hermano, porque no sabemos qué es verdad y no sabemos qué es mentira. Pero quiero decirte algo. Dios permite estas cosas. El Dios bueno que te han hablado algún día, el Dios bueno o el Dios malo que tú crees, permite esto. ¿Para qué? Para que el hombre se arrepienta. Para que el hombre se arrepienta. Cuando la Biblia habla de hombres, habla de mujeres también. ¿Tú entiendes? Habla de los dos géneros. Entonces, hermano, nosotros no podemos invalidar el poder de Dios. No se puede hacer eso. Tú puedes pecar, tú te puedes equivocar, aún sabiendo que hieres en el corazón de Dios, puedes pecar. Pero si tú te arrepientes, si tú sigues los estatutos de Dios y te arrepientes, Dios te perdona. Dios te perdona, Dios es bueno. Dios es más bueno de lo que nosotros podamos entender, de lo más allá de lo que nosotros podamos creer. Tú entiendes esta parte. Entonces, hermano, entre tanta información que hay en internet, tanta cosa que se dice, hermano, no se aplica la fe y el amor de Dios. No se aplica. Muchas iglesias por ahí hablan del coronavirus, del COVID-19, ahora que despertó otra, es verdad, pero nosotros ¿a quién le vamos a creer? Ahora, acá en Uruguay, Montevideo, Uruguay, están restringidas las reuniones religiosas, también entre las evangélicas, que nosotros, Santa del Estado, somos centros religiosos, ¿no? Digo, más allá de un legislador que sepa que somos cristianos, pero bueno, esos son dos chirolas aparte. Entonces, ¿qué te quiero decir yo con esto, hermano? Que nosotros debemos de ser cautos, debemos tener temor de Jehová. Y ahora voy a explicar lo que es el temor de Jehová. ¿Qué es el temor? No el miedo, el temor a Jehová. ¿Qué es el temor a Jehová? ¿Qué es respetar las autoridades que Jehová puso? ¿Qué es someterse a las leyes de Jehová? Se ve muy poco predicando esto. Nosotros en el programa Apasionados por la Verdad con el pastor Daniel Guadalupe estamos desarrollando un poco esos temas atópicos. ¿Qué es atópico? Son temas que muchos no se tocan, hermano. Ahora pareciera que el Evangelio está basado en la prosperidad, en la sanidad, y no viene por ahí. Dios no viene por ese lado. Si bien son los beneficios de Dios sanarte, prosperarte, curarte, guardarte, bendecir tu familia, que tengas un empleo digno, que tengas una familia, que tengas hijos. Tú entiendes que tú tengas todos esos beneficios. Tú entiendes, eso es de parte de Dios, pero esos son sus beneficios. Ahora, Dios quiere algo para ti, Dios quiere algo para mí, para mi vida. Dios quiere hacer algo contigo, Dios quiere hacer algo conmigo. Y está en la Biblia. Hermano, el temor de Dios es someterse a las autoridades, es parte del temor de Jehová. Y se ha malinterpretado esto. Permiso. Y se ha malinterpretado el temor de Jehová. No se respeta a Dios. ¿Qué es respetar a Dios? ¿Qué es respetar a Dios?
Yo me pregunto, yo te pregunto a ti, amigo, amiga, ¿qué es respetar a Dios? Es cuando tú lees la Biblia, decir, a Dios no le gusta esto está mal para Dios, bueno, no hacerlo, intentar no hacerlo, ponerse bajo la sujeción de Dios, decir, Señor, no quiero hacer esto, porque no te agrada. Eso es el temor a Jehová. Saber que algo a Dios no le agrada y tú no lo haces, porque a Él no le agrada, y si lo haces, reconoce que te equivocaste. Reconoce que estás pecando, que sos un pecador. El pecado, yo hablé en varias oportunidades, es errarle al blanco. Eso significa la palabra pecado, errarle al objetivo. ¿Cuál es el objetivo acá? El objetivo acá es estar bajo la sujeción de Dios. Y estar bajo la sujeción de Dios no es ser religioso. ¿Tú entiendes? Estar bajo la sujeción de la palabra de Dios no es ser religioso. Religioso cuando tú haces un esfuerzo inconmensurable por llegar a Dios. ¿Tú entiendes? Haces esfuerzos que no están en la Biblia por llegar a Dios. O esfuerzos que hicieron los antiguos, los profetas, por llegar a Dios, que tampoco fue así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿no? Esta fue la introducción. Hoy estamos en una mañana distendida, tomando unos mates. Estamos en miércoles 31. No, como es miércoles 31, jueves 31, perdón. Jueves 31. Son todos los días que jueves 31 de diciembre estamos a los albores de un nuevo año. Y que tu corazón pueda calibrarse con Dios en este nuevo año. Este es el mensaje que te da Dios, el mensaje que traigo el evangelista Luis Díaz de Montevideo, Uruguay, el mensaje que da la Iglesia Ministerio Visión de Reino, liderada por nuestros pastores. ¿Tú entiendes? Que tú puedas confiar en Dios, que tú puedas creerle a Dios. Es importante que eso suceda en ti, que suceda en mí. Si no, no hay fe. Si tú no te dispones a creerle a Dios, nunca vas a hacer nada. Siempre vas a estar ahí y que sí, que no, y que no hago y que hago. Eso Dios le llama mentes y corazones inconstantes. Son inconstantes porque no se guían por la fe, se guían por lo que ven, por las sensaciones. Hoy están contentos, a los 3 minutos están llorando y a los 20 minutos están tomando alcohol y a los 15 minutos se están revolcando con el mundo. Son mentes inconstantes y no puedes agradar a Dios. No puedo agradar a Dios así. ¿Tú entiendes? Dios no quiere personas inconstantes. Dice la palabra que son inconstantes en todos sus caminos. Inconstante en todos sus caminos. Hay corazones cristianos que son inconstantes en todos sus caminos, no emprenden nada, no hacen nada, no les importa, solamente que Dios los bendiga. Ya un milagrito les alcanza, a un milagrito les alcanza. Ay, gloria a Dios, Señor me bendijo, el Señor me dio, pero no viene por ahí el tema. Hermano, nosotros los cristianos, los siervos de Dios, con toda dificultad, no nos guiamos por lo que sentimos, nos guiamos por la fe. Pues si yo me guiara por lo que siento, hoy no estaba acá. ¿Tú entiendes? Si yo me guiara por lo que siento, hoy no estaba sentado acá, predicando la palabra de Dios todos los días, sirviendo en mi iglesia, sujeto a mi pastor, sujeto a Dios, hablando las bonanzas de Dios, no estaría acá. ¿Por qué? Porque he pasado un año complicado, un año prácticamente sin trabajo, con pocos recursos, y Dios me ha sostenido. Con pocos recursos, porque Dios me ha dado sabiduría para manejar el dinero que me entra. Cuando no me entra, soy cauto. Me mantengo quieto, esperando la voz de Dios, que Dios me guíe, que Dios me muestre. Pero si yo fuera por lo que siento, hermano, no estaría acá. Muchos siervos de Dios no haría nada, porque el sentir no tiene nada que ver con Dios. Hay muchos cristianos que hoy no saben para dónde van, porque se guían por sentir, no saben si ir acá o si ir a otra iglesia, no saben qué hacer con su vida y van a terminar mal. ¿Por qué? Voy a explicar por qué. Voy a explicar por qué cuando tú
amas a Dios en un momento, aceptaste a Jesús en un momento y cuando queremos acordar te fuiste. Porque te enfriaste, porque un problema en tu familia, porque murió tu madre, porque murió tu padre, por el COVID-19, por el cáncer, por el SIDA, qué sé yo, por un montón de cosas. ¿Por qué la cosa después se viene peor? Porque te fuiste a los brazos de Jesús, te arrepentiste y te volviste al vómito, como dice el perro, vuelve a su vómito. Y es increíble explicar esa parábola. El perro vuelve a su vómito, es terrible. Dios aborrece esas cosas. Si bien no te pasa nada en el momento como le pasó a Adán y Eva, que le dijo, no comas de ese árbol porque de cierto morirás. Y pecaron y no murieron enseguida. Lo que Dios le quiso decir a Adán es que si comían de ese árbol se iban a separar. Iba a pecar y Dios no está en el pecado. ¿Tú entiendes? Entonces, hoy hay un montón de cristianos que son timoratos, que son sensuales, que son tibios, que se guían por lo que ven, por lo que sienten. Y Dios no era así. Con Dios no funciona así. ¿Tú entiendes? Entonces vamos a leer un poco las autoridades con todo este tema de la pandemia, si obedezco, si no obedezco, si me pongo el barbijo, el alcohol en gel, ¿qué hago con esto? ¿No? ¿Qué hacemos con esto los cristianos? ¿Está? Entonces, yo pienso esto de parte de Dios. El gobierno uruguayo, acá en Uruguay, el gobierno uruguayo nunca prohibió las reuniones religiosas. Vamos a entender esto. Hermanos. El gobierno uruguayo nunca prohibió que se hicieran realmente reuniones religiosas. ¿Qué quiero explicar con esto? Que muchos cristianos igual desobedecen. Se reúnen en los templos, se llena de gente en los templos y la gente no da bolilla. En realidad no sabemos si este virus es real o no es real, o no se sabe. No sabemos. No, los que saben son los jerarcas de arriba, de otras naciones, que tienen los laboratorios gigantes y saben lo que hacen y lo que no hacen. Nosotros no sabemos. Y menos en los países simítrofes como nosotros, que somos poquitos, no tenemos los recursos que tienen, por lo menos Uruguay, los recursos que tienen otras naciones. Somos una nación pobre en ese sentido. Y somos una nación de mente pobre, de mente chica. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué te quiero explicar con esto? Que la palabra de Dios es el estatuto. Y yo te voy a leer algo con respecto a la obediencia a las autoridades. Y el presidente de la calle, las autoridades de este país, no van contra que prediques el evangelio. Nunca lo dijeron eso. O que el Umbanda tire sus pororó en la calle y hagan sus descargos en la calle. No, nunca prohibieron eso. Lo que prohibieron fue reunirse en lugares. ¿Tá? El confinamiento, en que en un lugar de repente hayan 30, 40 personas, todas de charla y baraja, Coca-Cola y papas chip, ¿no? Entonces, ahí viene el problema. Ahora, si esas 20 personas se reúnen afuera en la calle, entre 10, tandas de 10, no hay problema. E inclusive en una familia se reúnen 6, 7, 9, no hay problema. No nos prohibieron andar con la Biblia, porque si tú quieres, hoy la Biblia la lees en el teléfono, la lees en el reloj, la lees en cualquier lado. El gobierno nunca prohibió leer la Biblia. ¿Tú entiendes? Entonces hasta ahí tú tienes que comprender esto. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarte esta mañana? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme a mí en esta mañana? Nosotros debemos estar sujetos a las autoridades. ¿Cuáles son las autoridades? El presidente de la República, el canciller. Esas son las autoridades que Dios puso sobre nosotros. Toda autoridad fue dada y puesta por Dios, para Dios. Ahora, ¿qué enseña la Biblia con respecto a este tema? ¿Qué enseña la palabra de Dios con respecto a las autoridades? A que debemos estar sujetos. A ver, hermanos, estar sujetos a las autoridades no quiere decir que si las autoridades dicen que tenés que salir a matar, a robar, a hacer vandalismo, lo hagas. O si tienes que adaptarte a alguna ley, lo hagas. No, y te voy a leer algo. Te voy a leer algo para que veas que no se trata de eso. Y está en el libro de Éxodo,
¿Está? El libro de Éxodo es el segundo libro del Pentateuco, del libro judío, ¿está? De la Torá, ¿está? No el Corán, la Torá, para uno dice el Corán, la Torá, y entreveran todo y se hacen una ensalada de helado. No, el Corán es una cosa y la Torá, el libro judío, el Pentateuco, son dos cosas diferentes, dos cosas totalmente diferentes, ¿está? Así que bueno, te voy a estar leyendo del libro de Éxodo, te voy a estar leyendo capítulo 1, versículo 15, con respecto a las autoridades, cómo debemos obedecer a las autoridades nosotros, de qué manera, cómo se obedece a las autoridades sin desobedecer a Dios, porque también pasa que tú obedeces a las autoridades y pasa de que desobedeces a Dios. ¿Y a quién debemos obedecer? Los que creemos en Dios. ¿A quién? A Dios. Pero a las autoridades, porque dice obedecer a las autoridades que son puestas por Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo se hace esto? Ahora lo vamos a explicar con la Biblia, para que no digan, no, habla cualquier payasada, estos locos siempre hablando. No, está acá Éxodo, y hay muchos, hay 60, 70 pasajes en la Biblia, 100, 120 pasajes en la Biblia que habla de la sujeción a las autoridades en la misma modalidad, en la misma. Y te voy a leer Éxodo capítulo 1, versículo 15, para que vayas entendiendo. Y te lo voy a leer despacito, para que tu mente lo vaya recepcionando, porque hay gente que tenés que leerle muy despacio, porque la mente para otras cosas le da, pero para la lectura de Dios no le da. ¿No? Para otras cosas, para las cosas del mundo y todo eso, son muy receptivos y son muy avispaditos, pero para la palabra de Dios, no. Y eso le va a traer consecuencias si fueron cristianos. Te va a traer consecuencias. ¿Crees que no? Pero te las va a traer porque la Biblia dice que te las va a traer. Como a mí, lo mismo, no es que a ti y a mí no, a mí también. Mirá lo que dice Éxodo capítulo 1. Dice así: y habló el rey de Egipto a las parteras. Las parteras son las que hacen los partos para dar a luz, ¿no? De las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fau. Y les dijo, ¿está? El rey de Egipto, ¿no? El faraón. Cuando asistáis a las hebreas, cuando asistáis quiere decir cuando estén haciendo el trabajo de parto, ¿no? Bueno, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veis el sexo, y ver el sexo es, y que ves que es, si es niña o niño, ¿no? Y veis el sexo, si es hijo, matarlo. Si es hijo, matarlo. Y si es hija, entonces viva. Si es niña, si es mujer, entonces dejarla vivir, ¿no? Este es el 15. El día vimos el 15 y el 16. Pero vamos a reservar el versículo 17 y ahí te vas a dar cuenta lo que Dios quiere decir con obedecer a las autoridades. Es el versículo que Dios, el contexto que Dios te va a dar para que tú entiendas qué es la obediencia a Dios, qué es la obediencia a las autoridades. Yo te lo voy a explicar. Hermano, el aborto, hermano, amigo, amiga, el aborto es pecado delante de los ojos de Dios. Y muchos médicos, cuando firman su declaración o hacen su declaración de la vida ante la medicina, ellos agarran y hacen un pacto. En todo momento sirven a Dios, sirven a la medicina y a la salud y a la humanidad, al ser humano. Entonces, eso está bien. Ahora, el aborto es homicidio. Míralo de donde quiera, míralo por la tele, míralo por donde quiera. El aborto, estás matando, estás metiendo cosas dentro de la vagina de la mujer, estás sacando de a pedazos el bebé. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Homicidio o no? Pero las leyes cambiaron esas cosas ahora. Las leyes cambiaron esas cosas. ¿Por qué? Porque tú consideras que matas al bebé que no ves, porque lo sacas como un espéculo, lo destrozas, porque eso es un aborto, hermano.
¿Entiendes? El aborto es, metes cosas en la vagina de la mujer y sacas el bebé a pedazos, le arrancas todo. Y eso es un aborto. ¿Qué creías? Que nacía y lo despedazas, lo destrozas al niño o a la niña. Entonces esto es un tema muy largo, pero quiero explicarte lo que es la obediencia. No entrar en el aborto en sí, pero te quiero explicar lo que hacen los médicos. Entonces acá dice, y habló el rey de Egipto a las parteras, o sea, le dijo, parteras, cuando estés asistiendo a las hebreas, ¿no? Cuando estés asistiendo a estas mujeres, ver el sexo, vean si es niño o varón. Si es niño, mátenlo. Si es niña, que viva. La verdad, quiso decir eso, ¿no? El rey de Egipto. Y las parteras, ¿está? Dice, cuando estés asistiendo a las parteras, bueno, acá dice, y si es varón y si viva. Bueno, y viene el versículo 17. Mirá lo que dice el versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey, como le mandó la autoridad. Qué tremenda la palabra. Y la Biblia te lo dice, hermano. No te hagas el desentendido, porque tú entiendes lo que Dios quiere hablarte. Pero las parteras temieron a Dios, tuvieron temor de Dios. Dijeron, no, esto no se puede hacer. Dios no quiere esto. Y así es todo. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que se preservaron la vida de los niños. Dejaron vivir a los niños, nacían los niños y los dejaban vivir. ¿Tú entiendes? Y hay más para leer de esto. Las parteras obedecieron a Dios. ¿El rey qué era? ¿Una autoridad? Claro. ¿Pero qué hicieron? Obedecieron a Dios. Porque si hacían eso, iban a estar en pecado, iban a estar desobedeciendo las leyes de Dios. Porque Dios avala la vida. Niña, varón. Tú entiendes, te puse lo del médico para hacerte una exégesis, para que tú entiendas qué es la obediencia a las autoridades y qué no es. Si me pongo el barbijo, si el alcohol en gel, si debo ponerme equipado o no, yo qué sé. Entonces acá la Biblia es clara. ¿Entiendes? Acá la Biblia es muy clara. Dice, pero las parteras, el rey de Egipto le mandó que abortaran, que mataran a los niños varones y dejaran vivir a las hembras. Pero las parteras dijeron, no. Y acá lo dice el versículo 17, pero las parteras temieron a Dios. ¿Qué es temieron a Dios? Obedecieron a Dios. Métetelo en la cabeza. Obedecieron a Dios. ¿Por qué? Te lo voy a seguir relatando. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. No lo obedecieron. ¿Qué hicieron? Desobedecieron a la autoridad puesta por Dios. ¿Quién era el rey de Egipto? Faraón. Era una autoridad puesta por Dios. ¿Tú entiendes? Entonces, hermanos, hay una ignorancia tremenda de la palabra de Dios. Tremenda. Yo te digo la verdad, a veces yo no quisiera tener más redes sociales. Ni Facebook, ni nada. No quisiera tener más nada. Porque veo cada cosa. Cada cosa. Interpretan la palabra de Dios como se les canta la gana. Como se les canta la reverenda gana. Es horrible, hermano, las cosas que pasan. Por eso el evangelio está como está. Por eso millones de cristianos apartados en las drogas, pastores homosexuales, pastores que se van con otro pastor, pastoras que se van con otra pastora, pastoras que se operan, los senos se ponen cola, se produce para estar en el altar, y eso no es de Dios. Está bien que te veas bien, sí, pero eso es otra cosa. Eso es abusar de la libertad que Dios te dio. De eso es libertinaje. Hermano, hermana, amigo, amiga, que estás del otro lado. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando pasan esas cosas, no estás obedeciendo. Y de estos versículos hay una cantidad. Te puedo leer toda la Biblia. ¿Viste lo que dice el versículo 17? Pero las parteras temieron a Dios. Temieron a Jehová, tuvieron temor de Dios. Eso es tener temor de Dios. Cuando Dios te dice no hagas eso, no, o te dice Señor, no robes, no codicies,
no mientas. Eso es tener temor de Dios y no lo estamos teniendo, hermanos, hermana, iglesia de Dios, no estamos teniendo temor de Dios. No, la iglesia cristiana no tiene temor de Jehová, porque pasa esto, y estoy hablando como ejemplo. Pero las parteras no temieron, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto, lo que el faraón les había mandado, sino que preservaron la vida de los niños. Preservaron la vida, no obedecieron. Entonces, ¿qué hicieron? Si lo pensás de otra manera, no, las parteras acá desobedecieron las leyes, eso está mal. ¿Cómo van a hacer si Dios dijo que está sujeto a todas las autoridades? Sí, hermano, pero cuando va contra la palabra de Dios, ahí ya no debes obedecer. Tú que estás mirando del otro lado, tú que vas a ver este video después, ahí ya no. Cuando va contra la moral de la Biblia, cuando va contra la palabra de Dios, ahí ya no debes de obedecer, porque estás en pecado. Estás en pecado. Estas parteras, si mataban a los niños, no iban a tener temor de Jehová, porque acá lo dice. No es muy difícil entenderlo. No es difícil entender estas cosas. Y así todo, el aborto, el homosexualismo, el travestismo, el robo, los policías corruptos, los gobiernos corruptos que usuran al pueblo. Así es todo. Por eso la iglesia de Jesús hoy es la iglesia de la Odisea, la última iglesia del libro del Apocalipsis. Tú lees el libro de Apocalipsis, andá a la iglesia de la Odisea y vas a ver lo que está pasando y pasa hoy en la iglesia de hoy. No es muy difícil entender esto, hermano, no lo rebusquemos, no lo entiendo, pero otras cosas entiendes. Hay gente que me dice, yo no puedo con las cosas de Dios, pero para otras cosas vos ves que andan muy bien. Para otras cosas, o como hay gente que dice, no, yo a la iglesia no voy porque la pandemia, pero andan por todos lados. O no, o estoy mintiendo. Eso es pecado delante de los ojos de Dios también. ¿Sabías? Y te crees que estás haciendo lo bueno. No, estás haciendo lo malo. Estás haciendo lo malo. Yo conozco gente que dice, no voy a la iglesia porque voy a cuidar mi salud, pero andás por acá, andás por allá, o andás de baile por un lado, de baile por el otro. Y no te estás cuidando, no mientas, estás mintiendo. O andás haciendo negocios por ahí. Y después agarrás y te... No, yo me cuido. No, ¿cuándo te cuidas? ¿Cuándo te estás cuidando? No mientas. No te hagas. No mientas. Hay que ser sincero. O sí o no. Con Dios dijo bien claro. Prefiero que seas tibio, prefiero que seas frío o caliente, porque tibio te voy a vomitar de mi boca. Es horrible. Te voy a vomitar, te vomitaré de mi boca. Te prefiero frío o caliente, porque tibio te vomito de mi boca. No te quiero. ¿Por qué Dios tomó esa actitud con el hombre? ¿Por qué te crees? Porque los tibios, hermanos, engañan a todo el mundo. El tibio engaña a todo el mundo, engaña al frío y al caliente. Por eso no los quiere, pues dice, te vomitaré, te resistiré, no te querré. No te acepto así. O sos frío, o te apartás, y chao, o sos caliente y te agarrás de mi palabra. Sos fervoroso y te agarrás de mi palabra. Y está lleno de timoratos. Hoy está lleno de cristianos timoratos y yo los veo. Sensuales, timoratos. No, la palabra de Dios Pero para las cosas del mundo, lo primero. Es lo primero. Y se cree que Dios está al lado de ellos. Ellos creen en su mente que Dios está al lado de ellos y no está. Está por misericordia. Cuando yo hago algo malo, Dios no está de mi lado porque yo creo que está de mi lado. ¿Sabes por qué está de mi lado? Por los que tengo atrás, por mi hija, por ejemplo, o por mis hijos, como pasó con Job, o por mis hijos. Por amor a mis hijos, el Señor, no viene la ira de Jehová sobre mí. ¿Tú entiendes? Entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado con todo esto. De si obedezco a las autoridades. Toda autoridad que te imponga cosas contra Dios, no, eso no puedes aceptarlo. No predicar más el Evangelio, no hablar más la Biblia, no hacer los estatutos de Dios, no tratar de cumplir su palabra.
Eso es ir contra la moral de Dios, eso es ir contra el pensamiento de Dios. Si tú haces eso, estás pecando. ¿Por qué? Por obedecer mal a las autoridades. ¿Puedes obedecerla bien? Sí, claro. Por ejemplo, nosotros ya hasta el 10 de enero, como dijo las autoridades, no nos estamos reuniendo en el templo. Pero sí hacemos reuniones afuera al aire libre, entre 2 o 3 personas, ¿no? Como corresponde, hablamos de Cristo, hacemos un programa, llevando el Evangelio a través de internet. Otras iglesias como el pastor Fernando, su esposa Sonia, otros hermanos evangelistas están evangelizando en el Borro, al aire libre, hacen bola de fraile para los niños, ganan almitas, lo están haciendo. Le he dicho, a mí me pusieron en un grupo ahora también, ¿tú entiendes? Entonces no creas que porque decís que te cuidás, es mentira, no te cuidas, te cuidas para la iglesia porque no quieres ir. Te pesa ir a la iglesia. Ah, no, la iglesia no. Pero el tema aquí no es la iglesia. La iglesia no salva a nadie, hermano. ¿Tú entiendes? La iglesia no salva. El que te salva es esto. Es Cristo. La iglesia es un lugar donde nos reunimos para adorar, para alabar, para enseñar, para juntarnos. Pero en sí la salvación es la palabra, no es la iglesia. Porque la iglesia está lleno. Tomando un matecito. Hermano, queda esta enseñanza por aquí, pero no olvides que dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. No obedecieron a las autoridades, porque la autoridad de Egipto, el faraón, estaba yendo contra la moral de Dios, estaba yendo contra las leyes de Dios. Y entonces las parteras temieron, yo temí a Dios, tú temes a Dios, y no hiciste eso. Porque va contra la palabra de Dios, contra los designios de Dios, ¿tú entiendes? Entonces no, hay que dividir, hay que aprender a separar, hay que aprender a ser cristiano. ¿Tú entiendes? Hay que aprender a ser cristiano, en el nombre de Jesús. Bueno, hermano, por acá quedó la enseñanza que hoy traje, en el nombre de Jesús. Ahora voy a estar mandando un mensaje al grupo de WhatsApp con respecto a este tema, para que tengamos bien presente el año que viene, el 2021, hermano, que va a estar más complicado. ¿Tú crees que una vacuna lleva un proceso importante? Se va a dar en varias dosis, no se entiende bien, porque empezó el lío de los laboratorios ahora empezó el negocio de los laboratorios. El laboratorio de China, el de Singapur, el de Canadá, el de Estados Unidos, el de Rusia, el de Irán, el de Cuba, y empezó todo. Y va a haber un lío. El lío ya empezó en marzo, cuando arrancó la pandemia. ¿Tú te crees que todo esto que está sucediendo hoy, los que tienen que ver con el virus, no sabían todo esto? Pero, hermano, tenés que ser muy ignorante para no darte cuenta. Tenés que ser ni mi hija con 6 años ignora esto. Entonces, qué bueno que el año que entra tú puedas tener una mente, un corazón receptivo a Dios, que tú puedas decir, sí, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero arrepentirme de lo malo que he hecho. Quiero conocerte. ¿Y cómo conocemos a Dios, hermano? Por medio de la Biblia. Ya te digo, tú te puedes equivocar, tú puedes pecar, tú puedes hacer cosas que no están en tu mente y nunca pensaste que las ibas a hacer y las haces y decís, ¿pero qué hice? Tú te arrepientes, Dios te perdona. Dios es perdonador. Dios perdona al homosexual. Dios no es que no quiera al homosexual, Dios ama al homosexual. Lo que no ama a Dios es lo que ese homosexual practica. Eso es lo que no ama, eso es lo que no se entiende. Lo que la gente no entiende, dice, lo aborrece. No aborrece al homosexual. Lo que aborrece es lo que hace, lo que practica, la sodomía. Eso, sodomita es el homosexual. Tú entiendes, ser travesti, qué sé yo, no sé, lo que sea. Tú entiendes. Entonces, los estatutos de Dios, el temor a Jehová es cuando el temor de Jehová es cuando tú sabes que Dios no quiere eso y tú no lo haces. Tú dices, no, Señor. O algo te gusta del mundo, decís, me gusta esto, pero me someto a ti, Señor, no lo quiero hacer. Ayúdame, Dios mío, no quiero hacer eso. Porque sé que no te agrada, quiero tener temor de Jehová. No miedo, temor de Jehová, temor y respeto a Dios. Eso es el temor a Jehová. Bueno, hermano, te dejo esta enseñanza por acá, en el nombre de Jesús. Te mando un fuerte abrazo del ministerio
Visión de Reino a las Naciones, iglesia liderada por el pastor Daniel Guadalupe y Giselle Sanguinetti. Así que bueno, y yo, el evangelista Luis Díaz, Montevideo, Uruguay. Después del 10 veremos, igual nos vamos a estar reuniendo afuera, haciendo eventos y predicando la vida eterna. La palabra de Dios es vida eterna. ¿Tú entiendes? La palabra de Dios es vida eterna. La palabra de Dios es la vida eterna. Tú tienes que entender esto. Tú tienes que metértelo en la médula ósea, de donde sale toda la sangre para el cuerpo. Tú tienes que entender y meterte la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como espada de doble filo. Es como espada de doble filo que penetra, y entonces va partiendo todo hasta que llega a la médula ósea y discierne el pensamiento del corazón, del nepesh, del alma. Alma en hebreo es nepesh. Qué importante aprender los significados de la Biblia en el hebreo para poder entender lo que Dios quiere hablarte, lo que Dios quiere hablarme a mí. Qué bueno que te puedas agarrar de la mano de Jesús en el 2021 a pesar de todo lo que pueda venir, porque el año... Yo quiero decirte algo, si tú te has apartado de Dios, si tú has dejado las leyes morales de Dios para volcarte a la lascivia, para volcarte a la vanagloria de tu mente, yo quiero decirte algo, en el 2021 va a estar peor, y en el 2022 va a estar más peor, y en el 2023 ni te hablo, va a estar cada vez peor la lascivia, la inmoralidad, la codicia por la mujer ajena, por el hombre ajeno, por hacer el mal. Va a estar peor, va a llegar un momento que hay cristianos que no van a poder volver, y va a ser imposible, por más que quieran, van a ser tan dominados en su mente, en su alma, que no van a poder. No es que Dios no pueda, no, Dios puede hacer algo contigo si tú quieres, si no, no hace nada, así contigo y así conmigo. Así que bueno, hermano, te entregué estos 40 minutos de reflexión bíblica y léelo con respecto a las autoridades en Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 17, y tenés más versículos en la Biblia. Hay más versículos en la Biblia para poder entender qué es el temor a Jehová, cómo debemos nosotros respetar a las autoridades. ¿Está? Así que bueno, te dejo esa enseñanza desde acá, Montevideo, Uruguay, el evangelista Luis Díaz, de la Iglesia Ministerio Visión de Reino a las Naciones, liderada por el pastor Daniel Guadalupe y Giselle Sanguinetti. Te mando un fuerte abrazo. Tengo sed porque hablo mucho. Así que bueno, te mando esta linda reflexión. Que tú el año 2021 te puedas encontrar con Jesús. Puedas agarrarte de la mano de Jesús a pesar de la tribulación, de que no hay trabajo, de que la cosa está complicada. Hay mucho desamor en el mundo, hay mucho odio, Hermanos, yo sigo las redes sociales y me da miedo. Me da miedo sacar todas las redes sociales de mi teléfono. Porque Satanás se está encargando de hacer ensaladas. Y la gente se las come. Pero tú que eres cristiano, yo no debemos comer eso. Debemos comer esto. Este es el pan de vida. Este es el pan de vida, no tenés otro. No es el de la panadería, ese es el del cuerpo, pero este es el del alma. Y cuando te mueras, cuando cierres los ojos acá, en el mundo, los vas a abrir en la eternidad. Tarde o temprano vas a abrir tus ojos en la eternidad, tarde o temprano los voy a abrir yo en la eternidad, y vamos a dar cuenta delante de Dios. Que te venga temor de Jehová por esto, porque tú no sabes a qué hora te va a llegar la muerte. No te creas que porque sos joven no te viene. Mueren niños de 1 año, niños de 2, niños de 3, niños de 15, muchachos jóvenes de 20, 21, 23, 30, 40. No hay edad para morir. Yo me puedo morir, termino la prédica y me muero. ¿Y dónde abro los ojos yo? ¿Dónde? Acá mismo puedo morir. ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? ¿Y dónde abriremos los ojos en la eternidad? ¿Estás convencido tú en tu alma de dónde abres los ojos en la eternidad? ¿Tú puedes entender esto? El pan de vida es la palabra de Dios. Es la Biblia, bien comprendida. Mal enseñada te destruye.
Así como te reenargulle, te mata. Te mata. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo, hermano. Que Dios pueda hacer algo lindo contigo en el 2021, que puedas empezar en los caminos de Dios, abrazándote de Jesús, no de una religión, abrazándote de Jesús, abrazándote de su palabra, creyéndole a ti joven, mujer joven, muchacho joven, que todavía estás fuerte, abrázate de Jesús. No te digo que una iglesia, las iglesias no salvan a nadie, yo ya lo he dicho hasta la saciedad, la iglesia no salva a nadie, la iglesia no salva a nadie, la iglesia es un lugar constituido por Dios para que enseñemos, para que le adoremos y para que le sirvamos. No es la iglesia la prioridad de la vida del ser humano o del cristiano. No debemos creer que la iglesia salva, lo que te salva es el pan de vida. El pan de vida es esto. Este es el pan de vida, el de la panadería es el pan para el cuerpo. Pero este es el pan que sirve para todo, para el cuerpo, para la mente, para el alma, para el nepesh. ¿Tú entiendes? Tú puedes pecar, tú puedes equivocarte, tú puedes haber caído lo más profundo como Jonás, pero tú si te agarras de la mano de Jesús y tú pones tu corazón, Jesús te perdona. Él lo hace porque lo ha hecho conmigo, yo me he equivocado. Hermano, no soy ningún santo de ninguna devoción, soy un hombre como tú, como todos, pero le creo a Jesús. Soy un hombre con debilidades como todo, pero le creo a Jesús. Soy un hombre pecador, pero le creo a Jesús. Le creo a Él, le creo a Él. Yo estoy como las parteras de Éxodo capítulo 1, versículo 15. Léelo del 15 al 17, y el 17 es el que más me gusta. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida del varón. No obedecieron a la... Hermano, comprende. Estas parteras tuvieron temor de Jehová, pero el faraón era la autoridad de Egipto. Pero las parteras no se sujetaron a la autoridad. Hay que entender qué es sujetarse a las autoridades. Hay que entender qué es obedecer a las autoridades. No hay que confundir gimnasia con magnesia. No. Mientras el gobierno no se tire contra la Biblia y contra la creencia, la integridad del cristiano, en su total integridad, tú no tienes por qué agarrar y andar haciendo ningún desbarajuste. Hermana, acá lo dicen las parteras. Acá lo habla el libro de Moisés, en el libro del Éxodo. Hubo un dictamen del rey de Egipto que viera si era varón o era niña, y si era varón matarlo, y si era niña que siga la vida. Pero dice que las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, el faraón, sino que preservaron la vida de los niños, obedecieron a Dios, hermano. Métetelo en la cabeza. Oh, Kimanda Rabasheka. ¿Tú entiendes? Entonces, no podemos tirarnos de cancheros o de cancheras. No, hermano, no. Hay que obedecer a Dios y hay que obedecer a las autoridades. ¿Y cómo se hace así? Como está escrito acá, y pila de pasajes. Pila de pasajes hay que hablan de esto, de las autoridades, someterse y tener cuidado con Dios y respetar a las autoridades. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿no? Yo tengo libreta de conducir, de manejar, ¿no? De manejar vehículo, ¿no? Bueno, a mí esa libreta ¿me autoriza a hacer cualquier cosa? O sea, a ver, se me canta ir a 180 por cualquier calle y voy. Porque tengo... me paran, no, pero yo tengo libreta. Mirá. No. No. Hay normas, hay leyes. Hay normas, hay leyes de parte de Dios. Las autoridades fueron puestas por Dios. A ver, el faraón, el rey de Egipto, ¿fue puesto por Dios o por quién fue puesto? Muchos dicen que fue de Satanás. No fue. ¿Por quién fue puesto? El rey de Faraón de Egipto, el rey Faraón, rey de Egipto, fue puesto por Dios, porque la Biblia lo dice. Pero las parteras
obedecieron y tuvieron temor de Jehová. No obedecieron a la autoridad de Egipto. ¿Tú entiendes el mensaje acá? Nosotros tenemos que tener cuidado, y para tener cuidado tenemos que conocer la palabra. Porque si no conocemos la palabra, pasa lo que pasa en internet. Se ve un bombardeo de cosas que no se pueden entender. Y el diablo está preparando la ensalada de todo ese bombardeo para que los cristianos se la coman. Porque al diablo no le preocupa el mundano, le preocupa el cristiano. Y le preocupa el cristiano que entiende la palabra. El cristiano que no entiende, no le importa, lo deja. Total. Este lee un poco la Biblia hoy, mañana va y se revuelca por ahí. ¿Para qué? ¿Qué me importa? Déjalo así, está bien, que crea que está bien. Ama a Dios y dice, ay Señor, perdóname, mañana va y roba. ¿Te puedes preocupar a Satanás? Sí, no, Satanás te deja. Que siga el baile, dice. Dale, seguí así, sí. Lee la Biblia nomás y seguí haciendo cualquiera. Hermano, cuando Satanás tienta a Jesús, cuando Satanás tienta a Jesús, cuando Satanás tienta a Jesús, lo tienta con la Biblia. Hermano, cuando Satanás tienta a Jesús, lo tienta con esto, no lo tienta con palabras, lo tienta con sustento bíblico. Así que tener cuidado. Tener cuidado. Tener mucho cuidado con lo que se dice, con lo que se habla del Evangelio. El Evangelio está totalmente distorsionado, por eso hay un montón de cristianos apartados. Yo he hablado con 10 personas y de esos 10, 8 son cristianos apartados, 2 no conocen. Y 2 no quieren conocer por esos 8 que se apartaron. Hay un lío. Hay un lío. Permiso. Hay un lío. Porque por el testimonio de esos 8, 2 no se convierten. Pues dicen, no, para ser como ellos me quedo como estoy. Me quedo fornicario, ladrón, adúltero, homosexual, lesbiana, me quedo así como estoy. ¿Qué me voy a convertir para ser como esto? Para andar hablando del Facebook como andan hablando de esto, que hablan cualquier cosa. Nah, déjame así. Si Dios es eso, déjame así como estoy. ¿O no? Yo te voy a decir algo. La sana doctrina en internet no vende. Yo sé que este mensaje no vende. Yo tengo 30 años de evangelio. Y no soy más que nadie, porque en esos 30 años, 35 años de evangelio, me ha pasado de todo y he hecho de todo. Y me ha ido mal, y me he apartado, y no he hecho la voluntad de Dios. Así que no me la vengo a tirar de santo acá. No. Lo que te quiero decir es que si tú no entiendes bien la palabra de vida para tu corazón y para tu alma, estás en problemas. Todo lo que está preparando Satanás en el internet, toda la ensalada que está preparando, que hace un entrevero, te lo vas a comer. Y si yo no estoy agarrado, me lo como también. Así que bueno, hermanos míos, les mando un fuerte abrazo. Montevideo, Uruguay, que te habla el evangelista Luis Díaz, del Ministerio Visión de Reino a las Naciones. Mando un fuerte saludo a todos los oyentes. Mando un fuerte saludo a Daniel Martínez, a Susana Silvera, a Sonia Fernández, a su esposo, el pastor Fernando, que están haciendo una linda obra en el Gorro. Me han invitado, me han ingresado a un grupo. Y bueno, por algunos temas laborales he estado medio como quieto en ese tema. Pero voy a estar aportando, voy a estar asistiendo. Así que bueno, le mando un fuerte abrazo y vamos a seguir con el programa, que no es este programa, el programa es con el pastor Daniel. Apasionados por la verdad, es el título que el pastor le buscó al programa. Es el título que Dios le dio al pastor, apasionados por la verdadera verdad. Para que tú entiendas, conozcas a Dios. De la única forma que puedes conocer a Dios, la única forma que puedes conocer a Jesús es por la Biblia. No creas que un día vas a despertar y vas a tener a Jesús cruzado de piernas a los pies de tu cama, hablándote como muchos dicen. No. Leyendo la Biblia y entendiéndola como Dios quiere que tú la entiendas. La Biblia se tiene que entender como Dios dice que se debe de entender, no como yo digo que la debo de entender o como tú dices. No, la Biblia tiene un solo contexto y es el que Dios le dio. Y si tú estás guiado por el Espíritu Santo y si tú estás guiado por el amor de Jesús, vas a entender las Escrituras como Dios te mandó
que las entendiera y como Dios mandó que yo las tengo que entender, calibrado con Dios, calibrado con Jesús. Y eso como se logra estudiando, leyendo. Oración, temor a Jehová. Temor a Jehová. Salomón no pidió riquezas. Tú sabes, Salomón era el hombre, después de Jesús, fue el hombre más sabio de todo el planeta. Después de Jesús, Salomón fue el más sabio. Sin embargo, no pidió riquezas. ¿Sabes lo que pidió? Sabiduría. Señor, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Porque lo tenía todo. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón de Salomón. Y sin embargo, Salomón, se los que saben la historia, ¿no? Así que bueno, hermano, dejo esta reflexión por acá. Espero que el año que entre, el 2021, sabemos que va a estar para más diálogo, pero bueno, te mando un fuerte abrazo a todos, que Dios les bendiga, que la paz de Jehová, que la paz de Jesús, que la paz de Yahweh, que la paz de Adonai repose sobre cada corazón, sobre cada hogar, reine en sus hijos, reine en mis hijos, que mis hijos puedan conocer a Jesús más de lo que lo han conocido. Mis hijos son todos de linaje cristiano, mis hijos mayores, mi niña acá también. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo. En el nombre de Jesús, quien te ha hablado, el evangelista Luis Díaz, Montevideo, Uruguay. Te mando un fuerte abrazo, ¿está? Y nos vemos, nos vamos a estar comunicando por internet. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga.